Bueno, hermanos, el Señor nos bendiga a todos. Hoy estamos hablando del poder de una oración victoriosa. Queremos tener oraciones de victoria. Y para eso hace falta ciertos pasos. Vamos a examinarlos hoy. Vamos a mirar el poder de una oración victoriosa. No voy a leer todo Efesios 6. Todos sabemos, conocemos muy bien Efesios 6 y la armadura de Dios. Voy a leer el versículo 18 que dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oremos. Gracias, Padre. Gracias porque nos permites llegar a ti. Nos permites ingresar en el trono de gracia y gloria y presentar nuestras peticiones delante de ti, Señor. Pero más que eso, nos permites estar en comunión contigo. Nos dejas, a pesar de que no hay mérito ninguno en nosotros, el tener una relación y una bien cercana contigo, Señor. Podemos llegar y presentarte nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones, nuestros temores, todo, Señor, delante de tu presencia. Señor, bendice este mundo que tiene la frustración de darse cuenta de que no tenemos control de nada, que todo el control es tuyo y que a medida que más lejos nos vamos de ti como mundo, más problemas ocurren. Señor, ayúdanos a buscarte. Ayuda a que no solo el coronavirus tenga una solución pronta. Ayuda a que el gran problema del hombre, mayor aún que ese flagelo que nos ha atacado en los últimos meses, el pecado, también se solucione buscando que tú estés en las almas de cada ser humano. Señor, tú lo proveíste todo. Depende del ser humano aceptar ese regalo que nos diste, Señor. Ese regalo de amor gratuito, por gracia, somos salvos. Señor, quédate ahora con nosotros. Ayuda a nuestra iglesia y a todas las iglesias que te predican en espíritu y en verdad a presentar tu mensaje hoy, Señor, y hacerlo en una forma efectiva para que todo lo que sea expuesto, entendido y puesto en práctica en nuestras vidas sea guiado por ti. Señor, lo pedimos todo, no por ningún mérito que haya en nosotros. No tenemos ninguno. Lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, la hora en que estamos necesita una oración poderosa, persistente, apasionada y victoriosa. La necesidad es mucho más grande que lo que el pueblo de Dios piensa. La fibra moral de nuestra nación y del mundo entero está cada vez más resquebrajándose. Un amor real y compasión se han convertido en algo que casi no existe.
La confusión está por todo el planeta, como si fuera un tsunami. Aún en las comunidades que aparentemente siguen al Señor, según una encuesta de Barna Research, menos del 50% de los cristianos, de aquellos que se llaman evangélicos nacidos de nuevo, y menos del 10% de las personas que tienen menos de 30 años creen que hay una realidad moral absoluta, que todo es relativo, que todo es relativo. Creemos, oyendo esos números, que no hay una necesidad imperiosa de la oración hoy en día, aún antes del coronavirus. El coronavirus nos ha dado algo físico, emocional, mental, para añadirle al problema espiritual tan grande que tenemos como nación y como mundo. Es simplemente un reflejo más de lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Hermanos, si no se acuerda de más nada de este mensaje, acuérdese de esto. Cuando la oración cae, Satanás vence. Hace falta que la oración se mantenga fuertemente en las casas cristianas. Los hijos de Dios no pueden estar sin oración. Un cristiano que no ora es un cristiano que no tiene poder ninguno. Tenemos que estar en oración. Estamos en una de las batallas más grandes de toda la historia. El apóstol Pablo en Efesios nos dijo que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está bien claro eso, de que tenemos una batalla inmensa en nuestras manos. ¿Y qué estamos haciendo como cristianos? ¿Cómo está usted luchando esa batalla? ¿Qué está haciendo usted para poder vencer? Si uno va a una batalla, quiere vencer, ¿verdad? Uno no quiere salir derrotado. Bueno, como cristianos tenemos que vencer en oración. Y hoy vamos a mirar en Éxodo 17, 8 al 16, una historia que ilustra eso que estamos hablando. Todos conocen esta historia, ¿verdad? De el conflicto de una oración victoriosa. Siempre hay un conflicto. El enemigo va a atacar. El enemigo va a atacar. ¿Quiénes eran los amalecitas? Ellos eran descendientes de Saúl, pero no eran los edomitas. Era otra rama. Era otra rama. Y ellos habían atacado a Israel por la retaguardia. ¿Qué quería decir esto? La retaguardia era un punto bien clave en las batallas. Era una forma poco noble de hacer un ataque. ¿Por qué? Porque básicamente en la retaguardia, ¿a quién se mantenía? A los niños, a las mujeres, a las personas que tenían cualquier problema, o a los ancianos. Entonces, cuando atacabas por ahí, estabas atacando y creando el caos, pero era una forma innoble de
atacar, no había nobleza en ese ataque, era un ataque a traición. ¿Sabe qué? El enemigo nos ataca muchas veces a traición por los flancos más débiles. Tenemos que proteger nuestros flancos más débiles, porque si no, nos va a atacar de esa forma. Es algo que tenemos que tener siempre muy conscientes en nuestras vidas, que tenemos que examinarnos y ver dónde están nuestros flancos débiles. ¿Qué puntos espirituales son los que le son más difíciles? Porque por ahí va a atacar el enemigo. Tiene que tener cuidado con esos puntos. ¿Sabe cuáles son los otros puntos bien fuertes? Bueno, para el enemigo atacar, los puntos fuertes. Los puntos fuertes. Sobre los débiles, el apóstol Pedro nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que ahí está bien clara la advertencia. Está bien clara esa advertencia. No podemos pensar que el enemigo no va a usar un ataque a traición. Y lo otro que hace es cuando nota que usted está muy confiado en algo. A Salomón, ¿cómo le destruyó su vida espiritual? Por la sabiduría. Salomón empezó a usarla para hacer alianzas y lo más probable es que creía que estaba haciendo un trabajo magnífico. Y por ahí entró el problema espiritual a su vida. Con Sansón confiaba tanto en su fuerza que se le olvidó que su verdadera dependencia para vencer en las batallas era en Dios, no en su fuerza. Los puntos que son fuertes en nuestras vidas se convierten muchas veces en otro punto de ataque. Entendemos todo el punto débil. Casi todos nos damos cuenta de que es traicionero, pero el enemigo lo es así. Pero los puntos fuertes, muchas veces no esperamos ese ataque. Nos pasa como cuando la guerra de independencia de Estados Unidos, el general Washington estaba haciendo un ataque de sorpresa en el medio del invierno, cruzando el Delaware Gap, que está por aquí cerca, a Trenton. Y un espía fue hasta el campamento de los hessianos, el regimiento de Prusia que los ingleses habían rentado, y le iba a dar al comandante el papel diciendo el general Washington ya está moviéndose hacia acá. Pero el comandante no lo quiso recibir porque estaba jugando póker. Estaba tan confiado que no había nada que hacer, que no había haber batalla ninguna en ese momento, que básicamente no quería ni oír noticias. Por fin el espía le escribió en un papel y se lo dio al portero. El portero cumplió y le dio el mensaje al comandante, que sin mirarlo lo puso en su bolsillo. Antes de que el juego de póker hubiera terminado, ya Washington había vencido en la batalla de Trenton. Porque alguien estaba muy confiado de que nada le podía vencer, de que nada podría contra él. Israel había caminado por un desierto seco y vacío. Sí, iba hacia la tierra prometida, pero aunque Dios los había dirigido y los había sustentado, ellos encontraban ese camino como algo difícil. Ellos encontraban su camino como algo fuertemente aburrido, frustrante, que les cansaba.
¿No es así también para nosotros? A veces todos sabemos que estamos yendo hacia la tierra prometida que el Señor ha hecho para nosotros, las moradas que Él ha preparado. Pero aunque se nos ha prometido la presencia, el poder, la protección, la provisión de Dios, a medida que vamos caminando, nos sentimos cansados, nos sentimos agotados. En días como estos, especialmente, muchas veces se nos cae la fuerza y tanto espiritualmente como físicamente empezamos a decaer, pero tenemos que mantenernos firmes en Cristo Jesús. Tenemos que mantenernos firmes. Para vencer a los amalecitas, Moisés le dijo a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. La vara de Dios representaba el poder de Dios. No era algo mágico, pero representaba que la confianza de ese pueblo estaba completamente en las manos de Dios. Y por eso lo iba a hacer. Pero Moisés le pide a Josué que también prepare a los hombres para la batalla, que iban a ir a la batalla. Iban a ser los hombres más preparados para esa batalla. ¿Cuáles son los cristianos más preparados para los conflictos? Aquellos que están en oración. La batalla para los corazones y las almas de los perdidos tienen que ser ganadas en oración. Lo mismo todas las batallas espirituales. Las batallas se ganan en el lugar de oración. Lo que hacemos en la vida diaria, si no hubo mucha oración, va a ser frustrante, va a ser algo que nos quita por completo el ánimo y nos va a dejar vacíos, secos, tristes y completamente amedrentados, especialmente en tiempos como estos del coronavirus. Si no estamos en oración, si no estamos buscando a Cristo en oración en una forma consistente, vamos a ver esos problemas en nuestras vidas. Vamos a ver esos problemas. Hacen falta guerreros que estén dispuestos a mantenerse en oración. ¿Es usted uno de esos? ¿Es usted una de esas personas que se mantienen en oración? El Señor nos pidió que fuéramos personas de oración, que fuéramos personas de oración. ¿Estamos siendo de oración? La campaña de una oración victoriosa requiere la campaña porque es un conflicto. Y cuando hay un conflicto tiene que haber una campaña bélica contra aquello que se enfrenta contra nosotros. Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no la hallé. ¿Está usted dispuesto a ponerse en la brecha y orar por otros? ¿Está usted dispuesto a servir a Dios de esa forma? El Señor está buscando personas que estén en la brecha orando por otros. ¿Es usted uno de esos? ¿Está orando? Está orando. Requiere también cooperación. Requiere también cooperación. Moisés sabía que requería cooperación, y esa cooperación entre Moisés y su pueblo, el pueblo de Dios, se indicaba en oración.
en oración. Eso hacía falta, hacía falta. Sin esa cooperación hubiera sido imposible vencer a Amalek. Hubiera sido imposible. El Señor no quería destruir a Amalek, pero Amalek había endurecido su corazón, se habían vuelto traicioneros, habían perdido por completo toda su humanidad. Y en el versículo de Deuteronomio 25:18 nos dice sobre Amalek: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado. Y aquí viene la frase clave: y no tuvo ningún temor de Dios. Oiga, hay que tener temor de Dios. El Señor perdona, el Señor tiene paciencia, pero al final del día, si no tenemos temor de Dios, hay un precio que pagar. Y el mundo de hoy en día ha demostrado claramente que no tiene temor de Dios ninguno. Hace falta que la iglesia vuelva a orar para que este mundo recobre el temor a Dios, el respeto, el ver a Dios como algo importante. Él nos dijo que eso se hace en oración. Hay veces que hace falta orar en una forma privada. Hay oraciones que son privadas. Y el Señor nos manda a irnos a un lugar apartado y orar. Él mismo lo hizo. Pero también hay muchas veces en que el Señor nos manda a orar y nos dice que donde hayan dos que estén de acuerdo en algo, Él estará allí con esas personas. Donde hayan dos o tres reunidos en su nombre, ahí estará Él. Él lo prometió. Y tenemos que estar en esas oraciones, orando. Oiga, no menosprecie la oración. Es el arma más fuerte que tenemos, no solo contra el COVID, contra todo. El Señor oye, a veces la respuesta no es sí. Él no dijo, mi respuesta va a ser siempre sí. En el mundo hay aflicción, pero Él nos oye y Él da la solución. Tenemos que seguirle a pesar de las circunstancias y aferrarnos aún más a esa comunicación con Él. Oiga, nunca ha habido un avivamiento espiritual en ningún país, en ninguna localidad que no haya empezado con oraciones unidas. Nunca. Hacen falta. Aarón y Hur estaban ahí determinados también a asistir a Moisés. Ellos estaban de esa forma. Nos dice, hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Moisés levantaba de verdad, él levantaba aquel palo, aquello a vara, y se le cansaban las manos. Y cuando se le cansaban, perdían los israelitas. Cuando lo podía levantar, ganaban. El Señor quería demostrarles claramente quién estaba venciendo la batalla, que no era que ellos eran buenos guerreros, que ellos tenían que estar dispuestos, pero la batalla la gana el Señor. Y cuando se cansaba, se caían los brazos. ¿Qué decidieron hacer ellos? Poner a Moisés un poco más cómodo
y Aarón y Hur, cada uno le levantaba una mano y lo mantuvieron así. Eso se llama cooperación. No empezaron a decir, oye, la próxima vez tenemos que buscar un líder que tenga brazos más fuertes, que pueda sostener esta vara por más tiempo arriba. Sino, se pararon ahí con él y cooperaron. Eso es lo que tenemos que hacer todos juntos, todos unidos. Trabajar en una forma unida para que el Señor nos ayude en la campaña de una oración victoriosa. Moisés estaba buscando la victoria, pero le hacía falta cooperación, le hacían falta los guerreros que llevó Josué, le hacía falta Hur y Aarón que lo ayudaran a levantar aquella vara que representaba el poder de Dios, y más que nada necesitaba a Dios. Igual en oración, no creamos que todos somos nosotros solos o que no hace falta más nadie. Oremos. Cuando usted se empiece a sentir fatigado emocionalmente, espiritualmente, busque hermanos con quien orar. Cuando se sienta triste, busque hermanos con quien orar. No deje que vaya creciendo el decaimiento en su espíritu. Cuando algo se deja por mucho tiempo, es más difícil arreglarlo después. Hay personas que van a un psiquiatra y le dicen, oye, necesito que me arregles este problema con el cual llevo 30 años, pero arréglamelo rápido porque tú cobras mucho, así que por favor, arréglamelo en 3 meses. No es muy fácil hacer eso. Si lo hubiera ido al principio, quizás hubiera sido más fácil. Después de 30 años, no es fácil. No deje que sus problemas vayan creciendo. Atájelos con oración. Busque personas que le ayuden como hicieron Hur y Aarón a Moisés y le levanten las manos. Busque esas personas que están dispuestas a cooperar de esa forma. Esa vara representaba el poder de Dios, del Dios Todopoderoso. Dios había literalmente puesto el símbolo de su poder en las manos de Moisés y simbolizaba que el poder de Dios era lo que estaba cumpliendo la victoria. No era la fuerza militar israelita, no era la estrategia. Hermanos, la oración llena del Espíritu Santo cambia las cosas. Si ejercitamos nuestra fe y confianza en Dios, que es la fuente de todo poder, la oración cambia. La oración no es una varita mágica que usamos cuando nos encontramos en problemas. La oración es nuestra conexión con Dios. Él es el que tiene los recursos para suplir todas nuestras necesidades. Pero tenemos que tener esa conexión con Él. Tenemos que tener esa conexión con Él. ¿Y sabe qué? Esa conexión siempre va a venir después de conflictos. Los conflictos son los que nos hacen normalmente buscar a Dios. Tenemos que estar dispuestos a buscarle en espíritu y en verdad. Y tiene que haber un compromiso serio a orar. No lo menosprecie. Es el regalo divino más grande porque nos da una comunicación total con Dios. Hay tantas personas que están hoy en día tratando de conseguir que alguien les ayude con alguna situación y están locos tratando de conseguir una reunión con alcaldes, concejales, hasta con personas que estén a cargo de las oficinas de desempleo, con cualquiera que les pueda ayudar a resolver algo rápido. Y todos están desesperados por eso.
Bueno, imagínese, usted y yo tenemos acceso al creador del mundo, al que tiene todo poder, y muchas veces ni nos interesa. Nuestras oraciones son superficiales, son casuales, son simplemente un sentido de querernos sentir de que sí oré. No, oremos completamente en espíritu y en verdad. Tomemos en serio la oración para que sea victoriosa. Oiga, la oración victoriosa conquista todo. La oración victoriosa conquista todo. A veces el problema es que para tener esa oración victoriosa tenemos que volver a poner nuestra conexión en su lugar con el Señor. Mire, había un misionero que estaba en uno de nuestros países y básicamente le dejaron un carro, un coche, y tenía cierto problema para encender. El hombre, para echarlo a andar, le costaba trabajo. Entonces lo que él hacía es, había una escuela cerca de donde él trabajaba y iba y le decía a la escuela si le podía prestar 2 de los muchachos y ellos lo empujaban un poco y ahí tomaba fuerza y el carro echaba a andar. Eso era lo primero que hacía. Ahora, después se trataba de aparcar el carro o en una loma para ir hacia abajo, o si estaba en un lugar hacia arriba o algo desesperante que no iba a poder hacer, dejaba el carro encendido y se arriesgaba que hubiera algún fallo o algo, pero no le quedaba otra. Y así estuvo 2 años. Y cuando venía su relevo, ya se iba a ir del lugar, viene su relevo, un hombre mucho más joven, y él, en una forma casi orgullosa, nos dice que le empezó a contar todo lo que, mira, te voy a dejar este carro, pero tienes que hacer esto. Y le estaba explicando al joven misionero lo que iba a tener que hacer. Y mientras el joven misionero oía, de pronto le dice, espera un minuto, doctor Jackson, déjeme abrir aquí. Y abrió el carro y miró y le dijo, oiga, mira, si lo único que usted tiene es un problema con este cable que no tiene conexión. Espérese, mire, ven, aquí lo ponemos, vamos a ver ahora. Lo encendió, el coche trabajaba sin problema ninguno. Lo único que tenía era una conexión fallida, una conexión que había que volver a hacer. Usted y yo tenemos una conexión con Dios que quizás tenemos que arreglar. Tenemos que mantener nuestra conexión con Dios porque hace falta estar orando con fuerza para una victoria en los conflictos que enfrentamos. Tenemos que llevar a cabo campañas que sean de victoria. Y Moisés triunfó aquel día. Acabó con aquel pueblo que no quería seguir a Dios y que en sí quería destruir al pueblo de Dios y que tomaba a Dios sin temor ninguno. Oiga, el gran predicador Dwight L. Moody del siglo XIX dijo, si quiere vaya a jugar con los truenos y los relámpagos. Si eso no es suficiente, vaya a lugares donde hay pestilencia y enfermedad. Pero oiga, no se atreva a dejar a un lado el temor a Dios. Amén. Esta pandemia no es nada comparado con olvidarnos del temor a Dios. La Iglesia de Cristo tiene que ocupar la brecha, tiene que ir a la cumbre y mirar todo como hizo Moisés, observando claramente lo que está ocurriendo y ponerse en la brecha y orar por un mundo que está perdido, ayudar a todo aquel que necesita ayuda. La palabra del Señor nos dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi,
Jehová, Dios, es mi bandera. Imagínense, Moisés estaba diciendo allí que ellos estaban bajo la bandera de Dios. ¿Está usted bajo la bandera de Dios? ¿Está usted en ese grupo de abanderados? ¿O está usted luchando sus propios conflictos? Tratando de resolverlos por sí mismo. El mundo ha tratado de resolver por sí mismo estos. Tenemos soluciones a medias, no sabemos ni qué trabaja, no estamos seguros de si va a subir o bajar, si el verano ayuda o no. Tenemos muchas incógnitas. Oiga, donde único no hay incógnita es que Cristo Jesús tiene poder. Y tiene un poder total. ¿Está usted confiando en Él? ¿O en quién confía hoy en día? Tenemos que confiar en el Señor. Él sabe lo que va a ocurrir. Una vez más, a veces la respuesta no es sí. A veces es tienes que esperar. A veces la respuesta es no. Pero, sea la que sea, tenemos siempre la calma que nos da el saber que Dios está con nosotros. Que Dios nos lleva. Oiga, yo no sé cuál problema está hoy en tu mente. Yo sé que hay muchos. La incertidumbre de cuándo se acaba esta pandemia. El problema económico que ha causado y que le ha quitado el sueño a más de uno. Ha hecho caer a muchos hasta en desespero. Los problemas de salud y de salud mental que han pasado a un segundo plano y que nos están empezando a pasar la cuenta en tantos lugares. Todo el sentido de frustración, de temor que vemos en el mundo. Yo no sé con cuál de estos te estás enfrentando hoy en día. Pero lo que sí digo, y te lo digo claramente, es que Cristo Jesús tiene la solución. Bueno, mi Señor, claro que sí. Pero tenemos que ir a Él en oración, en una oración victoriosa, privadamente y también como grupo, como cristianos. Busca hermanos que tengan una fe fuerte para orar. Una vez el evangelista George Muller estaba en un barco yendo hacia Bristol para una campaña de evangelismo y el piloto del barco le dijo: usted no va a poder llegar, la neblina es muy fuerte, no podremos pasar y nos vamos a demorar. Y él le dijo, y esperemos que no choquemos o tengamos un accidente, porque la verdad es que estamos ciegos en este mar. Y él le dijo, no se preocupe, yo voy a orar porque sé que mi Señor me ha dicho que tengo que estar en esa campaña mañana. El piloto dijo, ¿quiere que ore con usted? Y la forma que se lo dijo no convenció a Muller, y Muller le dijo, no, si encuentra a alguien allá abajo que de verdad crea que puede pasar, mándemelo para acá para orar conmigo. Si no, oro yo solo y me pongo en la brecha. Pero usted no tiene confianza en que va a pasar eso, prefiero otras personas que sí la tengan. Muller oró, al otro día estaba en Bristol. Al otro día estaba en la campaña. El Señor quiere que seamos de aquellos que se ponen en la brecha en confianza total. En confianza total. El Señor nos dice que hay conflicto para llegar a una oración victoriosa. El Señor nos dice que es como si fuera una campaña bélica, pero ¿saben qué? Hay conquistas inmensas cuando tenemos oraciones victoriosas. Que el Señor les bendiga a todos en este domingo. Que pongamos nuestras dudas, nuestros temores, nuestras preocupaciones en sus manos. En sus manos. Y Él dará la respuesta. ¿Habrá alguien aquí hoy
Para poder tener oraciones victoriosas, hay que ser del Señor. Amén. Hay que estar bajo esa bandera. Habrá alguien aquí hoy que nunca se ha entregado al Señor. Nunca le ha dicho, Señor, perdona mis pecados. Ayúdame a no seguir cometiéndolos. Cambia mi vida. Ven a mi corazón y ayúdame a seguirte en la forma correcta. Ven y mora en mí. Si alguien tiene esa necesidad, por favor, póngamelo en Zoom, póngalo en Facebook, mándeme un email al website, pero por favor, comuníquelo. Si no encuentra ninguna de esas formas, hable con otro cristiano, pero déjele saber a alguien que ha hecho esa decisión, porque es la decisión más importante de la vida. Seguir a Cristo, estar ahí con Él y empezar una vida de oración victoriosa. Oremos. Gracias, Padre, gracias por todas tus bendiciones. Quédate con nosotros. Ayúdanos a verdaderamente nunca desestimar la oración, sino a verla como algo importante, algo que podemos hacer persistentemente y que tenemos acceso a ti, Señor. Amén. Señor, ayúdanos a conquistar todos los gigantes que puedan estar delante de nosotros, Señor. A darnos cuenta que el problema nunca es tan gigantesco como parece cuando estamos bajo la bandera de Cristo Jesús. Amén, mi Señor. Enseñémosle a nuestros problemas el Dios en quien creemos. Señor, gracias por ser tú, nuestro Señor y nuestro Salvador. Señor, quédate con nosotros. Guíanos hoy y siempre. Danos fuerza, Señor. Sabes que somos humanos, que caemos, que a veces nos sentimos desfallecer, que espiritualmente, emocionalmente, físicamente es duro para nosotros seguir adelante. Señor, ayúdanos, al igual que Moisés, Aarón y Hur, a cooperar unos con otros para no sentirnos abatidos, para seguir adelante en ti, Señor. Señor, gracias por tu amor y cuidado. Bendice a todas las personas que están aquí hoy y protégenos, Señor, y ayuda a todos los que están sufriendo por enfermedades, por pérdidas de seres queridos. Señor, quédate con nosotros hoy y siempre. Con tu presencia nos basta. Señor, lo pedimos todo en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador.